River es familia, es pasión, no sé qué decirte, es esto. Y me pongo muy contento, o casi tan contento cuando pierde River que cuando gane Boca. Nada, es lo más grande que hay. No hay nada más grande que eso. O sea, es pasión, es alegría. Los odio, no sé, con el alma. Asco, me dan asco. Boca Juniors es una parte importante de la vida diaria. Quizás lo que va al pozo, a la cloaca, al inodoro, eso. La pasión es algo que no tiene definición, es esto. Es muy difícil, o sea, cuando cantamos que se mueran todos y todo eso, es difícil, pero no, en el fondo no los banco. Creo que la rivalidad beneficia al fútbol argentino en general. Es lo que ha hecho de alguna manera que el fútbol argentino se identificara en todo el mundo con la pasión. Para pensar la rivalidad River-Boca y cómo se construye la rivalidad, tenemos que pensar que la rivalidad es un producto central de la lógica del deporte. El fútbol no se puede hablar, no somos compatibles para nada, para nada. Es la única grieta importante que no se puede de ninguna manera suturar, es algo muy profundo. ¿Sos de Boca o sos de River? Y no hay ninguna posibilidad de reconciliación. No, nunca. Somos, como dijo Ramón Díaz, muy distintos. ¿Qué distintos son? Sí, por supuesto, con los datos concretos te pones de acuerdo en unos minutos. Boca es de la A, River es de la B, estamos todos de acuerdo. Yo nunca. Debatiendo de fútbol, jamás, bajo ningún punto de vista. Somos distintos. No, nunca. Con los hinchas de Boca, nunca. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hasta 1923 River estuvo en la Boca y la rivalidad se forjó ahí. O sea, es un clásico de barrio, barrial, el clásico del barrio de la Boca, que después por las circunstancias que atravesaron cada uno y que se hicieron los dos clubes más grandes del país, terminó siendo el clásico de Argentina. Pero originalmente era el clásico de barrio. La política en el fútbol siempre fue influyente, es decir, la política tuvo la posibilidad muchas veces de determinar las decisiones que tomaron los dirigentes del fútbol. Desde 1931 vos tenés en Argentina fútbol profesional. Se le deriva el problema a José Guerrico, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, y Guerrico instaura la declaración de profesionalismo, instaura el profesionalismo. También clara intervención de la política, ¿no? Después de ahí adelante, todos los gobiernos. Una sociedad holgada económicamente se había podido permitir mejorar sus consumos. El 20 de septiembre de 1931 precisamente fue la primera vez que jugaron por un campeonato profesional en la cancha de Boca y fue muy complicado porque terminó suspendido a los 27 minutos del primer tiempo. Ganaba River 1-0, a Boca le dieron un penal, el árbitro Enrique Escola lo cobró. Pateó Francisco Barallo, un jugador muy famoso, muy conocido de Boca en la década del 30. El arquero Iribarren rechazó, Barallo tomó el rebote, volvió a rechazar el arquero y en una tercera jugada, aparentemente Barallo le hizo full a Iribarren y logró convertir el gol. Entonces los jugadores de River protestaron muy airadamente y el árbitro Escola expulsó a 3 de ellos. Y se retiró a los vestuarios porque dijo que no había garantías para seguir. Salvo quizás la época original absoluta del fútbol, cuando eran juegos de caballeros británicos, de Sportsman, después siempre empezaron a aparecer episodios violentos. En los años 40, la irrupción del peronismo significó una fuerte redistribución del ingreso a favor de los sectores asalariados que pudieron empezar a darse lujos, así como el fútbol, y entonces se vuelve más masivo. El clásico match entre Boca Juniors y River Plate, que desde hace varios años vienen luchando juntos en los 2 primeros puestos del campeonato. Como líder de un movimiento popular, en un país donde el deporte preferido es el fútbol, no podía ser ajeno al mismo, y se lo ha visto en innumerables ocasiones asistiendo a partidos de fútbol. No era un hincha fanático del fútbol, sí veía en el fútbol
un potencial muy grande para llegar a la gente. Esta vez River Plate llevaba 4 puntos y ganando este partido era el campeón. Pero Boca Juniors se afirmó mucho mejor en la cancha Barrosa luego de una lluvia que amenazó con la suspensión del partido. Con experiencia, barrera y triple corazón, los boquenses hicieron gran partido, brindando a su hinchada una tarde memorable. El 18 de noviembre de 1945, que es un clásico que Boca gana por goleada en la Bombonera 4-1. Fue el encuentro más emocionante de los últimos tiempos y el triunfo de Boca lo coloca a solo 2 puntos de su eterno rival. Los dos clubes nacidos al borde del riachuelo brindaron un espectáculo de coraje y decisión notables. O sea que a pesar de la goleada y de lo importante que fue el triunfo para Boca, no comprometía tanto el título de River. Es más, River a la fecha siguiente salió campeón. En el 68 vos tenés a la Argentina bajo el gobierno militar de la autodenominada Revolución de Argentina. La actitud de la fuerza de seguridad es más autoritaria y más desembosada porque saben que hay menos riesgo de ser castigados en caso de excesos o de que las propias autoridades políticas avalan esas actitudes. La cantidad de muertos que hay en la historia del fútbol argentino nunca y de ninguna manera puede pensarse solamente con la barra brava. Si nos olvidamos de la policía, nos estamos olvidando de un actor central, con más del 50% de las víctimas fatales vinculadas a la violencia del fútbol. El diablo metió la cola en nuestro fútbol y a esta altura es indudable que los encargados de darnos tranquilidad en los espectáculos deportivos no encuentran respuesta. El 23 de junio de 1968 se jugó un partido por el campeonato metropolitano de ese año. Había 2 campeonatos, el metropolitano y el nacional, que se jugaba después. Un partido en el que Boca dominó pero no pudo concretar. El partido terminó 0-0, pero bueno, ese partido es recordado porque después de que terminó, por una de las puertas de salida de la popular de Boca, la famosa puerta 12, no se sabe bien exactamente qué pasó, si la puerta estaba cerrada, si estaban puestos los molinetes. El tema es que la gente encontró atascada la salida, no pudo salir y murieron más de 70 personas por empujones, aplastamientos y demás, ¿no? Primero me voy al 22 de junio a las 10 de la noche, que fue la última vez que lo vi a mi hermano, que se llamaba Guido y que tenía 20 años. Y mi mamá le estaba cortando las patillas porque él era jockey, además de estudiante de ingeniería. Y aquí siguen llegando ambulancias, patrulleros. La gente está sumamente desorientada. Hay personal de la Guardia de Infantería para controlar a todos los que quieren saber, quieren conocer el destino de sus familiares que estaban presenciando este partido. Y yo conozco la versión más importante y más verdadera para mí, que es la de mi madre, porque mi madre es la que, escuchando en la radio, el locutor Antonio Carrillo se olvidó que estaba al aire y con el micrófono abierto dijo: acá pasó algo muy grave y hay varios muertos. Y ella saltó como un resorte y se fue a buscar a mi papá, que pensaba que no pasó nada, no puede haber pasado nada, no te preocupes, a salir con mi abuela a buscarlo de hospital en hospital. Y finalmente lo encontró en el Hospital Fernández junto a muchos otros fallecidos. La verdad era de mi madre, que las puertas estaban cerradas porque ella encontró muchos fallecidos con las marcas de las puertas tijera en el rostro. Decenas de periodistas reflejando estos hechos. Y aquí llega el general Onganía, saluda al jefe de policía. Aquí hay 35 cadáveres. Oficialmente la cifra dice que hay 71 muertos.
es que como la investigación no fue completa, en el caso de la Puerta 12, uno no puede estar seguro de quiénes quedaron impunes. Lo que sí podemos decir es que estuvo procesado y en un momento detenido el intendente del club, que era Américo Di Vietro. Intendente, ¿cómo está? En estos momentos el intendente de esta capital, señor Isíbar, se aleja de la comisaría 33. ¿Qué opina usted de lo sucedido, señor intendente? Ha sido una cosa incidental de que no se conoce todavía cuál ha sido el motivo que ha provocado la barrera y que ha dado origen a esta catástrofe. Y tenés la versión de que la puerta estaba abierta, tenés la versión de que estaban los molinetes, de que los molinetes no estaban, de que la policía montada, que la barra empezó a cantar el himno peronista también, entonces que la policía, como era época de gobierno militar, la policía podría haber llegado a empujarlos con los caballos y por eso no pudieron salir. La actitud de River fue de deslindar responsabilidades, ¿no? Un episodio trágico que quizás podría haberse previsto. Imborrable. Pasaron 50 años y yo no me voy a olvidar nunca. Fue un shock para la sociedad. No había quien no supiera que había pasado en Puerta 12 en ese momento. Y mi madre, con una garra y una entereza increíble, le había tejido un pullover que había terminado esa tarde. Ese es mi recuerdo, el pullover. Mi madre poniendo el pullover en el cajón y haberlo podido ver aunque sea, porque lo pude ver. Y marca la impunidad en el sentido de que nunca nadie se va a hacer cargo de esa tragedia, ni va a haber condena, ni va a haber una sanción a los responsables. Por el Campeonato Nacional de 1976, encima con dos equipos muy ganadores de cada uno, el River de la Bruna y el Boca del Toto Lorenzo. Va a dar la orden el juez, no quiere pasar. ¡Comienza el partido! Saca la pelota Luque para JJ López. La entrega por el medio a Pedro González. Todo esto por mitad de cancha. Hacia atrás al cordobés Comelie. El encuentro comenzó con 12 minutos de atraso. Va entrando en juego el rubio Reinaldo Merlo. Se ubica a mitad de cancha. Sale a su marca Perman. Coloca un largo pelotazo. Se acerca al área, sale Gatti. Saca el arquero. Cuando caía Gatti. Y el público de River reclamaba penal. Y se produce una avalancha. De ninguna manera fue penal. Lo hace hacia atrás apoyando a JJ López. Va a tirar de lejos. Tiró de embotellada. Falta Gatti y es el córner. Más o menos a unos 20 metros. Viene el champ del tiro. ¡Gol! ¡Gol! Sorpresivamente, antes de que entrara la pelota o de que dio la orden al referí, tiró, se metió por el ángulo, golazo de Suñé. Jugaron en cancha de Racing ante más de 90.000 personas y ganó Boca 1-0 con un gol de tiro libre de Suñé, de Rubén Suñé. Un partido muy parejo en el cual Boca es favorecido con un tiro libre y mientras River estaba armando la barrera, Suñé pateó rápido y la puso en el ángulo superior izquierdo de Filión y Boca ganó 1-0. No se habían cruzado nunca en la definición de un campeonato. Se han confundido con una nube de fotógrafos más grande que siempre. Van a dar la vuelta olímpica, los campeones del Nacional. El partido estaba marcado en un clima represivo bastante grande, ¿no? La parte más fuerte de la represión de la dictadura fue en los años 76 y 77. La montada bonaerense repartiendo generosamente para ordenar el acceso de los hinchas por distintos lugares. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo
que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Y en ese sentido la dictadura muestra un buen contrapunto. Muestra el Mundial 78 y el 82-83. Sobre todo hasta la Guerra de Malvinas 76-82 prácticamente no había incidentes en las canchas. El control policial, la represión era tan fuerte que no pasaba absolutamente nada. En general la gente se identificó absolutamente con el equipo argentino del 78 y festejó abiertamente sus triunfos. Ahora, en el 82-83, de crisis económica, guerra de Malvinas, dictadura en retirada, ahí sí se notaba en las canchas argentinas un fuerte rechazo que se manifestaba sobre todo en cantos contrarios a los militares y a la policía. Podía, por una cuestión de que era difícil que te fueran a buscar, podías enfrentarte a nivel simbólico con la dictadura y criticarla. Cuando digamos que nace muy claramente la vinculación de las barras bravas con el poder y la violencia desatada en el fútbol argentino, ¿no? Es como que pega un salto cualitativo del cual nunca disminuye, va cada vez creciendo cada vez más. Siempre existieron violencia, siempre existieron grupos vinculados tal vez en alguna dimensión a la violencia. Lo que sucede a partir de la década del 70, pero muy fuerte a partir de mediados de los 80, principios de los 80 y mediados de los 80, es la organización de un grupo vinculado a la violencia y que entiende que la violencia está bien. El salto cualitativo se da en los 80, crece en los 90 y sigue. Todos los domingos hechos semejantes están dando la realidad de un fútbol que definitivamente no puede seguir así, porque todos los domingos, todos los días que esto comienza como fiesta, son partícipes fundamentales la policía, los bomberos y acaso también quienes tienen la obligación de reordenar algo que no tiene por qué desorganizar. Hay ya lucha directa entre los agentes policiales y parte del público en el arco ubicado detrás del guardameta Sánchez de Boca Juniors. Se le están arrojando toda clase de objetos. Una lucha realmente que está adquiriendo características graves y se va movilizando la brigada de gases de la policía de la provincia de Buenos Aires. En tanto hay una peligrosa carga de Boca. La pelota pasa frente al arco, era offside. Ya la policía está gravemente rodeada, sitiada en uno de los extremos de la tribuna. El partido del 19 de octubre de 1983 se juega en la cancha de Vélez. La Bombonera estaba clausurada en ese momento por fallas en la estructura y lo ganó Boca 1-0 con gol de José Orlando Berta. La pelota con el pecho, la calzó de zurda, la puso en el ángulo superior derecho y se quedó ahí mismo donde estaba y levantó los dos brazos para que todo el estadio aplaudiera y enloqueciera. Hubo un enfrentamiento a tiros entre las barras de Boca y de River que ya se lo venían prometiendo desde el partido anterior en el Monumental, que se había jugado el 5 de octubre, postergado de la primera rueda, y murió un hincha de River, Alberto Taranto, alias Matutito, que era el hermano menor de Matute, que era uno de los jefes de la barra de River. Y lo que pasó es que en realidad no lo mató la gente de Boca. Obviamente las dos barras se enfrentaron a los tiros y aparentemente Matutito como que quedó como retrasado de su grupo. Imagínate que si se agarran dos grupos a tiros hay como un desbande, ¿no? Y aparentemente lo habría matado alguien de River. Te diría que hasta los años 80 las barras bravas se enfrentan entre ellas. En los años 90 empiezan a proliferar negocios turbios vinculados con la barra brava a nivel manejo de drogas, trapitos en las inmediaciones, puestos de venta de choripanes, venta de entradas, que son todas fuentes de ingreso ilegal para las barras. Las barras bravas siempre fueron la fuerza de choque que usó la política para un montón de negocios particulares. Hay sobradas evidencias de la relación de barras bravas de clubes de fútbol argentino con determinados partidos políticos. Un ejemplo, la barra brava de Patronato de Paraná, en un partido del ascenso, mostró directamente el escudo del Partido Justicialista. Las barras bravas son un elemento con un uso político y una existencia política. En el año 2010
la hinchada argentina que fue a Sudáfrica se autoproclamó hinchadas unidas argentinas. Estaba al mando de un puntero kirchnerista que se llamaba Marcelo Mayo. El presidente del AFA en ese momento era Julio Humberto Grondona y cada vez que necesitaba plata iba a la Casa de Gobierno a negociar con las autoridades de turno, con Aníbal Fernández, que además era presidente de Quilmes. Recibía el fútbol como jefe de gabinete e iba a la reunión del comité ejecutivo como dirigente de Quilmes. A ese nivel de mezcla, de gente que estaba de los dos lados del mostrador se llegó. Los referentes de la política o de gobierno o de oposición o lo que fuera se mostraban interesados en vincularse al fútbol para enviar su comunicación política. Ya lleva más de 40 años eso. Proyectos que vayan más allá de los gobiernos, que sean estructurales de nuestro país. Pero te das cuenta que estás hablando como un dirigente que tiene ganas de hacer política, ¿no? El país que yo amo la Argentina, amo. A mí me emociona caminar por la Argentina, me emociona estar con la gente, me emociona charlar con la gente. Entonces, si algún día se da, es como dije la otra vez, no lo descarto. Hoy no lo tengo pensado, hoy no es el momento. La llegada de Macri a la presidencia de la Nación demuestra que está claro que los clubes funcionan como trampolines para llegar a la función pública. Yo diría que es evidente que Boca, debido a las cosas que le pasaron y cómo se fue desarrollando, dejó paso al Boca Fútbol y dejó de lado el Boca Social. Lo que él podía mostrar era, fui presidente de Boca. Fue el mejor presidente de la historia de Boca Juniors y estoy convencido que será un gran presidente para todos los argentinos. Angelici sin ninguna duda, de hecho es un integrante más del gobierno sin cargo específico. De Angelici habla Carrió, por ejemplo. Este alejamiento, perdón, del que estaba hablando Luis, Mariano, del que está hablando Luis tiene que ver con la insistencia de Carrió de sindicarte como el operador en tribunales, el operador en la justicia, un tema que obviamente, digamos, genera mucho ruido en el gobierno. Es que nunca estuve en el día a día en el gobierno. Pero esta presencia de Carrió no lo sé, pero esta denuncia... Desde el primer día nunca estuve yo en el gobierno. Ni vinculado a los temas de justicia. Ni vinculado, yo hablo ni la con él. Ni la mesa chica, ni la grande, ni la mediana. No, a ver, yo conozco todo lo que están en el gobierno. Es que digamos que la barra brava fue la que inició el problema, pero actualmente no es el problema. El problema es más el hincha común, la intolerancia del hincha común. Que bueno, tiene instaurada esta cultura del aguante, que es machista, racista, homofóbica, lo que ya conocemos que se canta en las canchas, ¿no? Es un clivaje transversal del público futbolero que está enfermo de violencia. En el marco de una sociedad que de a poco, a lo largo de estos 30 años, fue escalando en violencia, el fútbol es violento. No había una construcción del otro como alguien a eliminar, como alguien que no debe existir. Fíjate cómo en los últimos 50 años, sobre todo en los últimos 30, en el fútbol argentino aparece con mucha, pero mucha densidad la idea de el otro no existe, el no existís, hay que matarlo, la eliminación del otro. Entonces, ahí hay una construcción de una rivalidad que se va modificando. Ya no es un rival, ¿sí?, que es el otro, al cual le debemos ganar, sino es un enemigo que debe desaparecer. No, gallina, papá, gallina. No existen, gallina. No existen. ¿Quién? Boca y el Clásico. No sé quién es Boca. Un chiste. Una mentira, unos gargas, unos tránfugas, unos caraduras, una institución patética. Yo te digo, para mí no existe River. Olimpo y Boca me da lo mismo. O sos de Boca o no existís. Lo que uno nota es odio. El otro como muy, pero muy distinto a mí. Fíjate que cuando nosotros consideramos al otro como deshumanizado, podemos hacer del otro un objeto en el cual
radicalicemos todas nuestras posiciones más violentas. Cuando la hinchada anuncia que va a incendiar tal o cual barrio, y uno puede preguntarse si al jugador, porque teóricamente lo que hace la hinchada es alentar a los jugadores, si enterarse que es inminente el incendio de la Paternal, al jugador le produce un gran entusiasmo para desarrollar su actividad. Hay conductas en el estadio que la persona no realiza en el día a día. Esto tiene que ver con psicología de las masas y análisis del yo. Y lamentablemente somos el país del mundo con más muertes dentro de una cancha de fútbol, dentro y fuera. Y con más asociaciones de familiares damnificados por la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol aparece en los palcos pagados por las empresas. Entonces, no podemos reducir la violencia solamente en lo que pasa en la popular. Y lo central para entender la violencia del fútbol y su difusión por todos los ámbitos, por todos los actores del fútbol, es que la violencia en el fútbol es hoy una práctica legítima. Entonces, las canciones, las formas de discriminación y los usos de la violencia que también se dan en la platea son parte de esa construcción de esa legitimidad que tiene la violencia en el fútbol en la Argentina contemporánea. Considero que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en la legitimidad de la violencia, en la legitimación de la violencia. Principalmente porque confunden folclore con violencia. ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. ¿Vos querés pelear? No sé, yo te lo digo a vos, de la manera que vos quieras. ¿Vos querés pelear? ¿Qué decías el domingo que no se daba vuelta? Esperá un poquito. ¿Cómo me haces? ¿Todavía? No me hagas. No, Eduardo, bueno, chicos, pará. Estoy hablando yo, discúlpame. Respetame cuando yo estoy hablando. Respetame cuando yo estoy hablando. Yo creo que hay una parte de los medios que sí, que es amarillista y que alimenta la violencia. Porque, digamos, lo que predomina es la dictadura del resultado. Ganar como sea, a cualquier precio. Yo creo que ha ayudado a modelar ese tipo de hincha intolerante, algún negocio de tipo periodístico, porque esa exacerbación eventualmente debe vender más. Tengo opinión propia, mi opinión. A nadie. Yo también tengo opinión propia. En 15 años. Pará, cachito. No paro nada. No tengo por qué parar. No paro, viejo. Sos mentiroso. ¿Quién te cree que sos? Mentiroso. El dueño de la verdad. Sos mentiroso. Callate, preguntale a todos los tipos. Payaso mediático. Bueno, pero Vos tenés menos fútbol que el aparativo. Los alemanes no son vivos. Tenés menos fútbol que Guido Glay. Mirá lo que te digo. Menos fútbol que Guido Glay. Porque tocabas el pito. Cuando vos simplificás tu nivel de análisis, te embruteces. Y al embrutecerte te aproximas a la violencia. Entonces, si vos mirás programas deportivos, televisivos, donde son 5 fulanos gritándose recíprocamente y donde le agregás un zócalo sensacionalista y donde el nivel de discusión es, el nivel de análisis es, como digo, absolutamente embrutecido, te aproximás a una cosa violenta. Cuando vos más complejizás y más matices introducís, menos violento sos.
Te lo voy a decir en serio, porque vos sos un re pelado. Pero yo no soy tramposo, de la poró. No, pará. Le voy a meter una mano. No, Horacio, no. Si vos me acusás de tramposo. Pará, Horacio. ¿Cómo me vas a acusar de tramposo? De la reputísima madre que te parió. Pará, Horacio. No, pero vos sos el conductor. Sí, estamos ¿Cómo vas a decir tramposo? El idiota es. Tampoco te dijo En serio, nene, te voy a meter una mano y te voy a arrancar la cabeza. Tramposo sea tu vieja. El ejemplo primero debería pasar por los dirigentes, después por los jugadores y los entrenadores, y obviamente que los periodistas colaboramos. El tema es que nosotros, y sin hacer ninguna defensa de nadie, a mí no me gusta ese tipo de debate exagerado y a los gritos, pero pertenecemos a una sociedad y estamos en una sociedad que no se escucha, no sabe escucharse, no sabe debatir, no sabe intercambiar ideas. El objetivo siempre es que mi pensamiento influya o pueda cambiar el pensamiento del otro. En la causa de Vudú, déjeme terminar, porque es una vergüenza que usted sea diputada. Déjeme la política real. Lo que está diciendo usted, la estrategia que nos hace hundir en pobreza, o sea, ignorando toda la teoría económica y la evidencia empírica. Respete, deje hablar. No, es que ustedes le faltan el respeto a la gente. Debería ser de una política de los medios de comunicación, debería ser una política amplia la que limite, por ejemplo, las muestras, la exhibición de la violencia. Porque sobre todo entendemos que de ciertas formas de exhibición de la violencia pueden contribuir a la legitimidad de la violencia. Entonces, exhibir formas de violencia contribuye a su legitimidad. No, pará. ¿Qué me pegás? ¿Qué me pegás? ¿Por qué me has La prohibición del hincha visitante como política pública es una política pública que tiende moralmente a construir al otro como un enemigo. Es el Estado el que está produciendo una idea de que el otro es un otro peligroso. Hasta que no se tome cartas en el asunto y se enfrente el problema y se tome el toro por las astas, aunque elimines los visitantes, sigue siendo peligroso ir a la cancha. En el marco del superclásico Boca River, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, implementó un importante operativo en el estadio Alberto J. Armando y sus inmediaciones. Del mismo participaron 1.200 efectivos preservando la seguridad del lugar y evitando la instalación de cuidacoches y el uso indebido del espacio público. Lo que está mal es que una medida de emergencia se haya convertido en una medida definitiva. Ya hace 5 años que no hay visitantes. No es una medida de 6 meses. Es una medida que ya lleva muchos años y los problemas de violencia y de existencia de barra bravas no se han corregido en estos 5 años. Por un lado, es posible que prevenga posibles hechos de violencia, pero por otro lado, indudablemente no le da la solución definitiva y duradera que tiene el problema de fondo, que es por qué se genera violencia en los estadios, a partir de qué. Los efectivos de la policía de la ciudad controlaron los ingresos con un teléfono celular que mediante una aplicación escanea el DNI de la persona. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ver cómo desnaturalizamos esa violencia, y para desnaturalizar esa violencia hay que trabajar en diferentes frentes al mismo tiempo. Hubo un momento en donde la sociedad argentina empezó a pensar en blanco o en negro. O estás con unos o estás con los otros. O estás conmigo o sos mi enemigo. Esos lemas de somos rivales pero no enemigos, ese tipo de cosas podrían ser el primer paso, pero en la medida que no se internalicen y que no lo creamos los hinchas de fútbol que es así, va a ser difícil de eliminar. Pensar el fútbol como una dicotomía entre River y Boca, Central o Newell's, no sé, San Lorenzo, Huracán, Independiente o Racing, es perderse un montón de cosas y además no le hace bien a nadie, absolutamente a nadie. Siempre lo que se hizo fue pensar a la violencia en el fútbol y a los intentos de prevención a través de la ley. Y eso no funciona, claramente no funciona. Como muestra, los jefes de la barra brava de River, los jefes de la barra brava de Boca, los jefes de la barra brava de Independiente fueron detenidos, muchos fueron juzgados, y sin embargo hay muchos jóvenes que quieren ocupar ese lugar. ¿Por qué? El lugar de los jefes. ¿Por qué? Porque la legitimidad de la violencia no se deconstruyó. Sigue siendo legítima. O sea, en el nombre de, bueno, es el folclore del fútbol.
tirar un tiro es el folclore del fútbol. O sea, tratar de discriminar y tratar de boliviano o paraguayo a un club es el folclore del fútbol. O sea, entonces ahí empieza la discriminación, la violencia, o sea, y está todo justificado desde el discurso de ganar como sea a cualquier precio. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales. Mirá, adentro. Ahí está llegando Boca. Boca está en el Monumental con un vidrio roto, tres vidrios rotos. ¿Qué pasó, Pablo? Tiraron de todo en el micro. Bueno, ahí está, tiraron de todo en el micro. Que en Libertador había disturbios, pero justo en ese momento, en el peor momento de los incidentes afuera, suspendieron el partido y la gente empezó a gritar, salió gente de Conmebol a desinflar la manga, a sacar la pelota que estaba puesta en su lugar. Que el fútbol entero lo escuche, lo asimile y como dijo usted, ahí está. Que están entrando todos. Ojo que entran los hinchas, La gente que se retira. Oficialmente nadie le dice nada, el partido, pero se sabe que ya es oficial por la Conmebol que se juega mañana. Igual hay como imagen, informaciones controvertidas, digamos. Por un lado dicen que el Monumental está suspendido, que la Conmebol tomó medidas para clausurar la cancha de River para mañana. Por otro lado dicen que la final se juega mañana en el Monumental con público. No como club, como país, una frustración. No puede ser que nos vamos a armar un partido de fútbol. Lo único que quiero decirle es que aguante River, soy hincha de River, pero a lo de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se lo va a decir. Me agarró una tristeza interior porque no aprendemos más, no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con la pasión, no tiene nada que ver con nada de esto. La verdad, ¿a quién se le ocurre? Porque basta de atajarnos en excusas estúpidas, porque acá no hay un resultado, porque siempre nos excusamos, no, porque el árbitro cobró bien, porque cobró mal, no, porque esto, porque lo otro. Acá no hay nada, se está por jugar una final, somos el epicentro del mundo, todo el mundo del fútbol llega está llega el chofer mal, ahí apreciando está el este partido y nosotros tenemos que mostrar esto al mundo. En la cancha de River vamos a ganar y la vuelta. Bien, vení. Tengan cuidado ahí.